Hola gente, Hoy vamos a responder algunas preguntas sobre comprar un inmueble para alquilar. Jorge, una primera interrogante sería: ¿qué es más conveniente? ¿Comprar un depa más grande o dos depas pequeños para alquilar? bueno, siempre va a ser relativo y depende de la situación concreta de cada persona, pero podemos ir identificando algunas ventajas y desventajas, ¿no? Entre la ventaja es que, bueno, diversificas el riesgo si tienes dos unidades pequeñas, porque obviamente, ¿no? Si de repente las dos no se alquilan, pues alquilar una ya te va generando algunos ingresos, mientras la otra también entra en este periodo de vacancia, ¿no? Versus si tienes un único departamento grande, si no se alquila entonces no tienes ningún flujo, ¿verdad? Otro además tiene que ver con la demanda, ¿no? ¿Qué es más probable? ¿Que haya más personas con menos ingresos para alquilar un departamento pequeño, o que haya más personas con más ingresos para alquilar un departamento grande? Obviamente lo primero, ¿no? Entonces también eso implica que los riesgos disminuyen porque ahí habría mayor demanda. Y otro también tiene que ver, otro punto, otra ventaja tiene que ver con la liquidez futura que pueda significar la venta de un inmueble, ¿verdad? Nuevamente, con el mismo criterio, hay mayor posibilidad, mayor probabilidad de encontrar, ¿no? Como el ticket es más bajo, encontrar más personas que tengan la posibilidad de pagar por un departamento pequeño, versus la cantidad de personas con el poder adquisitivo o la capacidad de endeudamiento para acceder a un departamento más grande. Obviamente esto también se relativiza respecto a la ubicación, pero digamos, en términos generales estos serían los criterios. Eso en cuanto a ventajas. Ahora, en cuanto a desventajas, obviamente si estoy comprando para alquilar, tengo que gestionar doble, ¿no? Dos contratos de arrendamiento, dos procesos para poner en alquiler, dos mantenimientos, etcétera, ¿no? Entonces es dos inquilinos con los cuales lidiar, ¿no? Entonces obviamente todo se duplica, esta capacidad de gestión o esta necesidad de gestionar, y además, bueno, los riesgos que significa, los costos que significa también pagar doble mantenimiento, etcétera. Entonces esas serían un poco las desventajas. Cada persona hará sus ponderaciones y verá pues si es que el costo-beneficio le conviene o no. Jorge, la segunda interrogante sería: si compro con crédito hipotecario, ¿cómo puedo saber que la cuota del banco no me va a ahogar? Bueno, primero tendrías que evaluar tus niveles de ingreso y el porcentaje que significa la cuota dentro de esos ingresos, ¿no? Ahora, en esos ingresos, ¿qué vas a considerar? Bueno, ingresos netos primero, y además, ingresos netos familiares o personales. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hacen los cálculos sobre los ingresos de la pareja, ¿no? Y ambas personas trabajan, entonces se tiene el ingreso neto familiar y sobre eso se establece el porcentaje de endeudamiento máximo, que debería ir entre el 25, algunos dicen 30, otros llegan hasta el 40%, que tu cuota no debería ser mayor al 40% de tus ingresos, o 30%. Ya, bien, pero esos son ingresos familiares. Bueno, eso depende de cada hogar, como siempre decimos, todo es relativo, ¿no? Si ambas personas tienen un trabajo estable, bueno, puedes considerarlo de esa manera, o ingresos estables, ¿no? Ves tu histórico, sabes que vas a tener un piso de ingresos, que de eso no va a bajar, está bien. Pero si no, ¿qué pasa si es que alguno de los integrantes de la pareja pierde el trabajo? Eso también tienes que considerar. Entonces, primero, tu capacidad de endeudamiento, ¿no? Hasta cuánto de tus ingresos va a significar la cuota que vas a asumir. Eso por un lado. Ahora tienes que considerar la relación entre alquiler y cuota, o sea, entre los ingresos por el alquiler y la cuota que vas a asumir. Y en esos ingresos por el alquiler tienes que considerar los ingresos netos, o sea, lo que te queda, ¿no? Después de recibir el flujo del alquiler, la mensualidad contigua, la renta, como queramos llamar, tenemos que deducir la cuota, los gastos de mantenimiento, el interés, bueno, que está incluido ahí, el impuesto a la renta por alquiler también, ¿verdad? Y hacer una proyección de lo que va a significar los arbitrios o el impuesto predial, etc. Todo lo que va a significar esto. El periodo de vacancia también, ¿no? Porque no va a estar los 12 meses alquilado.
Entonces tienes que considerar también el tiempo que va a estar desocupado, ¿verdad? Lo que vas a gastar para poner nuevamente el inmueble en alquiler, de pronto la comisión de la gente o los anuncios que vas a usar en portales o en alguna campaña, ¿no? Entonces todo eso consideras, determinas tu ingreso neto, calculas cuánto te va a quedar. Normalmente la relación tiene que ser entre 1 y 1.2, ¿no? Lo que tú tienes de ingresos debe cubrir todo esto, y mejor aún si te da un saldo, ¿no? Entonces, si tu cuota o tus gastos, todo, digamos, es del valor más o menos de 1000, tus ingresos tendrían que ser 1200. Esa sería la relación. Eso es un punto importante, porque muchas veces cuando hacen sus cálculos o están viendo el hipotecario con su sectorista, la proyección la hacen muy estirada, muy ajustada, sí, un escenario ideal. Y luego, llevado a la práctica o llevado al tema de la intermediación o las ventas que nosotros vemos, hemos visto casos que precisamente por ese mal cálculo finalmente tienen que vender porque no pueden asumir esa hipoteca. Y venden con la premura, ¿no? Porque no es lo mismo vender porque tienes un proyecto que lo puedes ir manejando tu tiempo. Y otro escenario es que tienes que vender porque tienes la urgencia, porque estás cayendo en cumplimiento con el banco, ¿no? Así es, entonces importante no pensar solo en los escenarios ideales, sino también en algunas contingencias que pudieran haber. Exacto, y por eso es importante tener claros los números al momento de hacer una compra para inversión. David, otra interrogante tiene que ver con la conveniencia de comprar en planos de un futuro, de estreno o de segundo uso, ¿no? Un inmueble usado. Como muchas de las respuestas que damos en el rubro, todo depende, ¿no? Cada caso es particular. Ahora, si tú quieres rentabilidad, quieres recibir renta y no quieres tener incertidumbre y todo eso, lo más seguro sería de estreno o un inmueble de segundo uso. Tal vez en una zona en la que genere una mayor rentabilidad, que puede ser Lima Moderna, entre el que el alquiler está entre el 5 y el 6% anual, porque estas zonas son de mayor demanda, entonces es más probable que el inmueble se alquile más rápido. Estas son estadísticas de Urbania y algunos portales inmobiliarios. Ahora, si tienes un poco más de tiempo y quieres ganar un poco más de ingreso en cuanto a la valoración del tiempo, puede ser en proyectos. Pero aquí tienes que analizarlo bien, porque como te lo van a entregar a cierto tiempo, puede ser 1 o 2 años, dependiendo del proyecto que elijas, tienes que conocer muy bien a la constructora, tienes que ver si está... Bueno, aquí en Perú se utiliza mucho el que esté financiado por un banco, que es mucho más seguro. Si pasa algo con la constructora, entra el banco y asume, ¿no? Termina el proyecto y tú tienes mayor tranquilidad. Incluso esos casos se ha visto mucho noticias de algunas personas, ¿no? Que han reportado de que finalmente el proyecto lleva parado mucho tiempo porque era con fondos propios. Entonces ahí y es importante para nosotros de repente que estamos familiarizados, no tanto, o para algún público, un sector de nuestra comunidad, pero mucha gente puede pensar de que si es con fondos propios, ¿sabes? Porque esa empresa tiene los medios para poder terminar el proyecto, ¿no? Eso me da tranquilidad. No necesariamente, ¿no? Entonces, en cambio, con un banco que tiene que cuidar una marca, ¿no? Que ya está siempre metido en estas operaciones, es más seguro que respalde el proyecto. Por eso cuando muchas personas ven, oye, este proyecto trabaja con tal banco. ¿Y qué ha pasado? En unas visitas que tuve ahora último, algunos clientes me dicen, no, pero solamente me obligan a trabajar con ese banco. Bueno, porque tiene una razón de ser, ¿no? Porque si, por ejemplo, el banco X avala el proyecto, oye, tú tienes que comprarlo a través de mí, porque yo soy quien va a respaldar ello, ¿no? Entonces, para regresar a la respuesta, si es que tienes un poco más de tiempo, asegúrate bien, verifica cuál es la inmobiliaria con la que vas a trabajar, la constructora, los plazos, ¿no? Revisa bien tu contrato, en eso también Viaris los puede ayudar. Entonces va a depender de en qué caso estás y para qué quieres el inmueble. Así es. Si tu urgencia es el flujo, de pronto esto de bienes futuros significa un mayor riesgo, porque además, como estamos viendo ahora, hay muchos riesgos legales, ¿verdad? A veces por temas, por discrepancia entre las municipalidades, las constructoras, se ha llegado incluso hasta el Tribunal Constitucional y todo eso demora la obra, ¿no? Termina siendo un socio de la constructora, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de diferentes aspectos. Porque te venden algo que no existe, ¿no? Entonces, claro. Están yendo juntos en el camino. Pero y como tu riesgo es mayor, tu rentabilidad es mayor por la plusvalía que vas a ganar en cuanto al inmueble. Así que hay que tener mucho cuidado. Puede ser una buena opción. Esto de investigar a la constructora es muy importante, aunque últimamente se ha visto esto de que las constructoras por cada proyecto tienen una razón social. Entonces cuando tú entras a buscar, ¿no? Es una empresa creada en el 2024. Claro, pero
se presentan como un grupo, ¿no? Entonces, tú ves la fecha de inicio de actividades o ves la constitución, es muy reciente. Habría que ver quiénes son los socios, quiénes están detrás para que te dé cierta Y cuando tranquilidad. entras al portal de denuncias a ver si es que tiene algún problema, de no encuentras copia, nada, exacto. porque Porque es una razón social nueva, entonces tienes que ver a qué grupo pertenece o a quién está asociado para que te sirva de esto no es indicador. para que tengan miedo ni entren. O satanicemos a... No, es simplemente para que tengas el cuidado, porque de repente el 90% de constructoras trabaja bien, pero ¿qué tal si tú que no conoces el rubro y estás entusiasmado y tienes los ahorros de tu vida, lo utilizas en ese pequeño 10% de empresas que de repente Justo caíste ahí. justo caíste ahí? No lo vas a saber, por eso es importante que te asesores. Bueno amigos, hemos respondido algunas de estas preguntas. Si quieren que toquemos algún tema en particular, déjenos en los comentarios o escríbanos a nuestras redes sociales o a nuestro WhatsApp que está en todas nuestras páginas. Así que nada más. Nos vemos. Chao.